El dinosaurio Bron. Este personaje se nos presentó en múltiples ocasiones, pero en todas ellas fue de forma inesperada. ¿Será que los desarrolladores tienen algo reservado para Bron en el futuro? Y en caso de ser así, ¿será nuestro enemigo? Vamos a verlo. ¡Let's go! Primero que todo, hablemos de las apariciones de Bron. Él se nos presenta de forma oficial en el tráiler del Chapter 1, donde en los pocos segundos que aparece se encuentra en el pasillo que iba a Make a Friend, moviendo la cabeza en señal de que está vivo. Sin embargo, cuando jugamos la versión final no apareció por ninguna parte y lo único que vimos de él fueron unos cuantos juguetes y un póster. Luego para el Chapter 2 se nos presentó un teaser imagen de Mommy sosteniendo a un mini Huggy, las cuales su brazo dibujaba perfectamente el contorno de la cabeza de Bron. Tiempo después se presentó el tráiler del Chapter 2 donde en la zona de juguetes rechazados se mostraba nuevamente su silueta en la oscuridad que nos confirmaba su participación. Y sí que participó, pero de manera diferente, ya que en el juego final lo vemos como dos estatuas inmóviles donde en una de ellas la tenemos que quitar para seguir avanzando y nada más. A este punto decimos ¿qué está pasando con el dinosaurio y por qué no ha aparecido? Aquí es cuando teorizamos de que Bron fue modificado. Verán, recordemos que la flor Daisy aparecía en el tráiler del Chapter 2 y que posteriormente fue cambiada por Bunzo para tener posiblemente un rol más importante en el futuro, pues no sería extraño pensar que en el caso de Bron sucedió lo mismo para cuando salió el tráiler del Chapter 1, porque para ese entonces dicho tráiler contemplaba la idea de hacer que Bron asustase a Player, pero luego decidieron quitarlo para usarlo más adelante como lo hicieron con la flor. Mientras tanto, en el Chapter 2 tampoco iba a salir porque ya habían muchos personajes que iban a hacer su debut. Sin embargo, eso no significa que el personaje haya sido olvidado, porque en el teaser trailer del Chapter 3, luego de mostrarse Huggy, luego de mostrarse Mommy, el siguiente en salir era Bron. Pero no te confundas, con esto no te quiero decir que Bron vaya a ser el villano principal, para nada, sino que todavía es relevante para la historia, y sí están preparando el camino para presentarlo más adelante. Y con todo esto, teorizo que el dinosaurio Bron para nosotros será un enemigo y nos va a destruir. La clave se encuentra en el primer póster con el que se introdujo a Bron, donde se hablaba de una alimentación saludable tomando 4000 calorías diarias, y esta será la razón principal de su locura, porque tiene hambre y va a por nosotros. Si bien es cierto el póster va dirigido a los trabajadores para que tengan una buena alimentación, tampoco podemos descartar que estén hablando de Bron, ya que por ejemplo el póster de Mommy se hablaba de obedecer las reglas, cosa que el personaje también tenía la cualidad de no tolerar a aquellos que rompiesen dichas reglas. La fábrica ha quedado en abandono y Bron ya no pudo seguir con su alimentación saludable, convirtiéndose ahora en un monstruo con un hambre voraz, y cuando nosotros nos lo encontremos, estaremos en serios problemas. Y ese sería el video con Bron, el dinosaurio corrompido por el hambre. Muchísimas gracias Lucy por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Sé que me estás observando, eso lo tengo muy claro. Ábreme esa puerta, que quiero estar con ella.